Ingeniero, ¿cómo está, ingeniero? Buenas noches. Gracias por poder conversar el día de hoy. Eh, si bien es cierto, para empezar un poco dando una introducción de lo que amerita, por cierto, esta coyuntura electoral, pero vamos a hablar también de los temas económicos. Usted ha sido ex ministro de Economía, es ministro también de Pesquería, conoce perfectamente los diferentes ambientes Y políticos de en cuanto a agricultura agricultura. también. Agricultura también, por cierto, sí, es cierto. Y Chincha, Ica es una ciudad 100% agrícola, ingeniero. Y vayamos al tema puntual en esta elección. Hoy vemos a Fuerza Popular y el partido Juntos por el Perú, que ya están prácticamente proclamados. Son dos candidatos que tenemos. ¿En qué afecta, ingeniero? ¿En qué afecta, digamos, este momento? Ya está ya. En este momento, ¿en qué afecta a los intereses de los agricultores de Ica, de nuestra región, estos momentos donde se ve la derecha y la izquierda? ¿Afecta de verdad, ingeniero, a nuestros amigos, hermanos agricultores? Sí, por supuesto. Y aquí estamos ante una disyuntiva, una elección que va a definir el Perú por los próximos años. Y estamos ante dos modelos totalmente distintos, eh, el cual es ya sí se han probado pues sus sus éxitos y fracasos. Y yo creo que está clarísimo en el caso de Juntos por el Perú que han sido parte del gobierno de Pedro Castillo, que felizmente termina ahora con Balcázar el 28 de julio, que ha sido malo para la agricultura, con sobresaltos, con problemas, con alzas de costos. No olvidemos, por ejemplo, en el 2023, 22, perdón, que Castillo intentó comprar Uria. Hubieron 5 licitaciones y como no se ponían de acuerdo en la coima, no compró Uria cuando los precios se triplicaron. Ujú. Y eso afectó mucho a los pequeños agricultores. Eh, Están hablando de una estatización de la economía con la creación de empresas públicas, la participación del Estado pues, en temas desde cualquier industria hasta la comercialización del oro y hablan de una segunda reforma agraria que, por supuesto, paraliza la inversión en el campo. Frente a eso tenemos el modelo económico de una economía social de mercado que mal que bien ha venido funcionando estos años con todos sus defectos y problemas. Y no es que el modelo económico haya tenido problemas, el problema ha sido el Estado. El Estado es el que ha fracasado, eh, porque tenemos un gran Estado con mucho dinero, pero que no le da servicios a la población y por supuesto lo menos le da seguridad. Entonces, esos son los dos modelos que estamos al frente y yo creo que en un mundo en que se desarrolla en general en una economía social de mercado, pues las propuestas de la izquierda son anticuadas, son ya pasadas en la historia y creo que lo que se necesita es justamente mejorar la economía que tenemos y mejorar también al Estado. Hay que reestructurar el Estado para que pueda darle los servicios a la gente, salud, educación, justicia y también la seguridad a la población con tanta violencia que estamos viviendo. Ingeniero, yo pude escuchar en una de las entrevistas, bueno, en varios medios de comunicación, y usted ha sido muy enfático en señalar que el plan de gobierno de Juntos por el Perú, del actual candidato Roberto Sánchez, eh, paralizaría las inversiones, y usted dijo una frase que sería una ruta al infierno, es lo que señaló usted en una entrevista. En todo caso, de ser así, ¿qué medidas específicas de ese plan se considera destructivas para la economía nacional, ingeniero? Bueno, en primer lugar, la participación del Estado en empresas públicas
Ya vemos lo que es Petroperú, que ya tiene más de 27.000 millones de soles en los últimos 10 años que le ha metido el Estado y sigue perdiendo dinero y quieren hacer más empresas públicas. En Bolivia, el presidente Paz se ha encontrado que todas las empresas públicas que creó Evo Morales, todas están quebradas, siendo un lastre para el Estado. ¿Y eso qué significa? Que el Estado, para mantenerlas, tiene que quitarle dinero a la salud, a la educación, a la seguridad, y a todos los servicios que necesita el Estado. Entonces, ese es un tema. El otro tema es que quieren, hablan de nacionalizar los recursos naturales, la minería, etcétera. Bueno, en Bolivia Evo Morales estatizó el gas y ya se les acabó el gas porque no han hecho más exploración. Se le acabaron sus reservas y están quebrados. Ahí ve las manifestaciones en la calle. O sea, se les ha acabado la reserva, ¿por qué? Porque no ha habido la exploración de poder conseguir más gas para seguir, digamos, realizando el negocio del país. Exactamente, lo que en términos, ¿Y por qué no han este, realizado esa exploración, ingeniero? ¿Por qué? ¿No le han inyectado económicamente hablando a ese proyecto o qué ha pasado? por supuesto, porque primero la gestión de las empresas del Estado siempre es mala, en el Perú y en cualquier parte del mundo. En segundo lugar, en el caso específico de Bolivia, debieron haber continuado con las exploraciones porque se necesita explorar para encontrar más gas y mantener el flujo de gas para que la empresa, estatal o privada, continúe funcionando, pero no lo hicieron, más bien se gastaron todo el dinero del gas en justamente, malos manejos, corrupción y también en subsidios y una serie de cosas que distorsionaron la economía. Es decir, mataron a la gallina de los huevos de oro. Ujú. Ingeniero, en el Perú nosotros siempre hemos tomado en cuenta y hemos percibido la forma como le inyectan dinero del Estado peruano a Petroperú y hablamos de miles y miles de millones de dólares que a cada momento siempre le están inyectando dinero. Sin embargo, aún nosotros todavía tenemos combustible, tenemos gas, tenemos los insumos que se necesitan en todo caso para que la industria y todo el sistema pueda seguir avanzando. Petroperú nos indican que ha quebrado, que está en un déficit total por los malos manejos de los funcionarios. Pero sin embargo tenemos aún la materia prima, que es el combustible. ¿Qué está fallando allí? ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso? Bueno, miren, en primer lugar, Petroperú, es el que hace que tengamos la gasolina más cara de la región, los combustibles más caros de la región. Y eso pues tiene todo un impacto en el costo de vida, en el costo de transporte de los productos de primera necesidad y en los pasajes, etcétera. Entonces, Petroperú es causante, en primer lugar, de los altos precios de los combustibles. En segundo lugar, este, lamentablemente en el Perú no tenemos petróleo porque justamente no se ha hecho exploración petrolera porque los distintos gobiernos desde Humala no promovieron la exploración petrolera y no tenemos suficiente petróleo. Y eso, entonces el petróleo crudo que procesa Petroperú se importa en su gran mayoría. Para darse una idea, el Perú consume 260.000 barriles diarios de petróleo, solamente producimos 40 y 220 se importan. Pero O sea, bueno, se compra a otros países, a otros países, así es. ¿ya? Para poder, Y digamos, mantener nuestro país teniendo el combustible. exactamente, y Petroperú tiene esta enorme refinería que han, comprado, que han hecho en Talara, que es, la más cara del mundo, y ahí definitivamente ha habido corrupción. Y por supuesto, esa refinería funciona mal, no funciona a plena capacidad y Petroperú además la debe, tiene que pagarla. Encima tiene unos costos operativos muy altos, tiene exceso de personal, tiene
el personal tiene unos privilegios enormes, el sindicato de Petroperú, incluso están pidiendo utilidades cuando la empresa pierde dinero, y además las gerencias de Petroperú, pues, tienen unos privilegios enormes que no tienen ni siquiera las mejores empresas del sector privado. Entonces, esa gente le vive pidiendo dinero al Estado, el Estado con el cuento de que es una empresa estratégica que ya no lo es, le da dinero y así mantiene a toda esta gente que son ineficientes y por un lado nos hacen perder dinero, que el dinero no es del Estado, es de todos los peruanos, Así es. porque ese dinero podría ir a salud, educación, seguridad. Y además, por otro lado, nos mantiene pues un precio altísimo de los combustibles que también afecta a todos los Ajá. peruanos. Ingeniero, ya, hemos escuchado que Petroperú, bueno, se han manejado, estamos comprando combustible del extranjero para poder mantener día a día a la ciudad, a la ciudad, en todo caso al país. Para que esta empresa sea rentable, ¿qué se tiene que hacer, ingeniero? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Malos funcionarios? ¿Se está cambiando funcionarios a cada momento? ¿Se le está inyectando plata y se lo roban? ¿O qué es lo que está sucediendo? Sí, claro, todo eso, además hay mucha corrupción y también el gobierno de turno le saca plata por algún lado, ¿no? Pero lo que necesita Petroperú es una reestructuración total. Para eso hay que contratar un banco de inversión internacional que tenga experiencia en el campo petrolero y hay varios de primer nivel, que cuesta una fracción pero mínimo comparado con toda la plata que pierde Petroperú. Entonces, contratar un buen banco de inversión para que plantee la reestructuración. Y segundo, incorporar capital privado con un operador privado. Hay empresas prestigiosas de primer nivel en el mundo que podrían asociarse con el Estado y manejar la operación de Petroperú Ujú. para que ya deje de ser una carga al Estado. Y eso es ¿Y por lo qué no único se que ha se... hecho eso, ingeniero? Digamos, hemos pasado varios gobiernos y vemos que, digamos, se sigue inyectando plata, pero ¿por qué no se ha hecho esa solución que usted nos está dando a través de este medio de comunicación? ¿Por qué antes no se hizo para hoy de repente ya estar en una etapa de bonanza? Así es. Mire, aquí ha habido, bueno, temas ideológicos desde el expresidente Humala, que era de tendencia velasquista y creía que era una empresa estratégica. Hoy en día, las empresas estratégicas pues, son las empresas de tecnología, internet, etcétera. Y ya no existe el concepto de empresas estratégicas. Entonces, había un tema ideológico. Segundo, la incapacidad de tomar decisiones por el gobierno, por los gobiernos, por temas políticos. Y claro, hemos tenido 8 presidentes en 10 años que ninguno ha querido tomar la decisión, que obviamente a veces, como se dice, a veces para hacer tortillas hay que romper huevos y Ujú. evidentemente aquí van a haber algunos intereses afectados que van a protestar, pero por el bien de todos los peruanos hay que tomar esa decisión y esa no la han querido tomar por falta de decisión política. O sea, todo pasa por la decisión presidencial o por la decisión de las bancadas del Congreso de la República, ingeniero. No, este es un tema del Ejecutivo y esto pasa por la decisión presidencial y por supuesto por el ministro de Economía y el de Energía y Minas. Así que aquí es muy fácil, esta decisión se puede tomar mañana, pero no lo hacen. Deberían de serlo. Claro, y tenemos hoy día especialmente un presidente incompetente, que ya está descansando en los últimos días, en los últimos años de su vida, que no quiere tomar ninguna decisión. Además, ideológicamente está en contra del tema ¿No? de hacer Ingeniero, algo pero con una si empresa esto estatal. pasa, como nos indica usted, por un tema netamente de decisión presidencial, no de decisión de repente para el Congreso de la República, a pesar que ellos tienen la mayoría y pueden cambiar las leyes, las reglas de juego, como lo han venido modificando a cada momento, a cada instante. Sin embargo, ellos, ¿por qué el Congreso, que son bancadas de la derecha, mientras que el presidente es de izquierda, no toman una decisión de repente de que
el directorio de Petroperú sea designado por el Congreso de la República y cambiar esta situación? ¿Por qué no lo han hecho? Mira, yo creo quizás hay una imagen que han transferido, que han esparcido muchos medios de comunicación que las bancadas de derecha dominan el Congreso, pero eso no es correcto. Eh, la mayoría es de izquierda. En el caso de Fuerza Popular solamente tiene 20. Eh, la otra bancada, Avanza País, pues solamente tiene 6 y no llegan ni a la mitad. Entonces, eh, justamente el Congreso no va a tomar la decisión y está Pero llegó un imposibilitado de momento hacerlo que porque tenía no tiene la 75, mayoría. ingeniero. ¿Perdón? Llegó en un momento, en los picos más altos, Fuerza Popular ha tenido 75 parlamentarios. No, no, es en el gobierno de Kuczynski, pero en este gobierno solamente tiene 20. Claro, en el Sí, gobierno de Kuczynski, sí es cierto. sí, Ahora, sí. no debería de darse tampoco este tipo de situación como algunas cosas que se han aprobado en el Congreso. Sin embargo, lo que hoy vivimos y lo sentimos todos los peruanos es que con esta coyuntura de esta segunda vuelta entre Keiko y Roberto Sánchez, como que ya se empieza a sentir, ingeniero, en cuanto a los mercados financieros. Por ejemplo, el dólar ya empieza a sentirse un tanto volátil. ¿En qué medida va a afectar, digamos, esta moneda extranjera que, si bien es cierto, también cumple un papel importantísimo en nuestra economía nacional? ¿Cree que los mensajes de cada candidato va a mostrarse, digamos, en un sistema de volatilidad del dólar o los Sí, mensajes de los candidatos no afectan absolutamente en nada a la economía? no, sí, sí, afecta. En primer lugar, eh, hay una preocupación por las propuestas de Juntos por el Perú y de Sánchez, y por supuesto eso para toda la inversión. Y cuando hablo de inversión es desde la pequeña empresa que quiere poner una panadería hasta una gran empresa que está construyendo edificios o alguna industria. Entonces, ese es el primer lugar, el efecto, se paraliza la inversión. En segundo lugar, no olvidemos que cuando entró Castillo y el Pedro Franque, que ahora es el futuro ministro de Economía de Sánchez, salieron del Perú 20.000 millones de dólares por la desconfianza que hubo y el dólar llegó a subir hasta 4.20. Y eso impacta directamente en los precios de los alimentos. No, no se olvide que importamos el combustible que ya le mencioné. Importamos el 90% del trigo que se come en el Perú para pan y fideos. Importamos la soya que se usa para aceite y alimento de pollos. Importamos también el maíz que se usa para alimento de pollos. En fin, importamos muchas cosas. Exportamos muchos productos de alto valor agrícola, pero también importamos productos para alimentarnos. Y esos sufren con el alza del dólar. De manera que, y eso se traslada a la inflación. No se olvide que en el gobierno de Castillo, en su primer año, la inflación total llegó a 8,5, pero en alimentos llegó hasta 20%. Y eso afecta a la gente más pobre. Entonces sí hay un impacto en el alza del precio del dólar Ingeniero, y la fuga de capitales. existe varios mensajes 100% políticos en estos últimos días y se habla, bueno, Sánchez comunista, Sánchez socialista, ha llegado a las doctrinas venezolanas como bolivarianas. Eh, ¿Es simplemente una narrativa, ingeniero? ¿O es real cuando dicen, si votas por Roberto Sánchez, después no estés quejándote de que estás yéndote a otro país a buscar nuevos horizontes, nuevos trabajos, y que el peruano se están adelantando al futuro, de que el peruano va a sufrir una situación catastrófica eventualmente si es que Roberto Sánchez sale elegido? Bueno, ¿Cree que es tanto así digamos, esta bueno, posición? yo ¿O la creo están que exagerando, ingeniero? no, yo no creo que lo exageran. Fíjese, tenemos 1,5 millones de venezolanos que vinieron al Perú huyendo
de Maduro y de la dictadura venezolana, que felizmente ya colapsó. Hay la posibilidad, se dice, que con esta crisis en Bolivia podrían venir al Perú 3 millones de bolivianos. Entonces, eso lo que es un reflejo del modelo O sea, comunista nos está chavista. anunciando que probablemente de aquí a un corto tiempo, así como vinieron los venezolanos, también vamos a tener bolivianos acá en nuestro país. Bueno, eso es lo que se habla en medios de comunicación entendidos, que la crisis económica en Bolivia, no se olvide que hoy día no tienen dólares, no tienen alimentos, el precio del dólar se ha triplicado, o cuadruplicado, perdón, el precio la inflación ya está encima del 20%, el alza de los precios. Entonces, es una crisis muy, muy grave y la gente, por supuesto, va a huir a un país donde haya una economía más estable, una economía mejor. ¿Y quiénes son los países vecinos? Perú, Chile, Argentina, básicamente, y Brasil. Y ahí van a migrar muchos bolivianos. Entonces, no nos sorprendamos cuando esto ocurra. Lo segundo es, respecto a Sánchez, él tiene de ministro de Economía a Pedro Franque, que es un ministro fracasado de la época de Castillo. En tercer lugar, él está con Antauro Humala, que es un radical violento, aparte de sus hábitos personales de drogadicción, pero además está con Sendero Luminoso, representado por Iber Maraví, y con el MRTA, representado por Anaí Durán. Entonces, eso nos garantiza que continuará y empeorará la violencia y la inseguridad en las calles, y que por otro lado va a haber eh, no va a haber un respeto, digamos, a la Constitución y a las leyes. Y Ingeniero, además terminará, como dice Antauro Humala, terminarán interviniendo los medios de comunicación. que, claro, que ya inclusive hay algunos indicadores como las leyes para, digamos, para someter a los medios de comunicación, digamos, a los apetitos del gobierno entrante, ¿no? En este caso de la izquierda. Pero cuando se habla de esto, ingeniero, ¿usted cree tanto así cuando Roberto Sánchez dice... Antauro Humala no pertenece a mi plan de gobierno, no pertenece a mis ideas, no pertenece al partido. Él es un invitado común y corriente, y bueno, que se ha pegado digamos, por X doctrina, pero él nada tiene que ver en nuestro gobierno, es lo que ha dicho Roberto Sánchez. ¿Le cree usted, ingeniero? No, absolutamente, no le creemos nada a Roberto Sánchez. Antauro Humala ha estado con él hace más de 2 años y sigue con él y sigue apareciendo en eventos con él. Y Sánchez, pues, es un manipulador y pretende engañar a la población. Ahora dice que es social cristiano, o sea, ya es del PPC, ¿no? Entonces, Y ha dicho eh, em, social na- cristiano. sí, nadie le cree, pues nadie le cree y lo otro es que ha amenazado a los medios de comunicación, como los suyos, como los canales de televisión, de controlar el espectro radioeléctrico, como dice Antauro Humala. Ujú. Así que, y no olvidemos también que Castillo dijo que Cerrón no iba a ser ni siquiera portero de Palacio, bueno, y terminó acompañándolo en el gobierno del país Y acompañándole en la fuga también, ¿no? y también acompañándolo en la fuga, exactamente. Ingeniero, algo que sí me preocupa porque, bueno, lo escuché a Antauro Humala en varias oportunidades, él señalar que eh, no era posible de que la religión oficial, que por cierto es el catolicismo, y que hay muchas religiones como los evangélicos, los testigos, ¿no? Diferentes cleros, eh, vayan a tener la libertad de poder el ser humano de decidir qué es lo que cree, qué es lo que piensa. Sin embargo, él dice que van a imponer la nueva religión en el Estado, en el Perú. O sea, nuestros hijos, nuestros niños, ya no van a llevar la religión católica, sino la religión tahuantinsuyana, es lo que ha dicho él, de adoración a la Pachamama, de adoración al sol.
O sea, ¿qué tanto Y los implica, sacrificios humanos. así es, qué tanto implicaría esto en el ser humano, en la familia, ingeniero? No, eso es terrible, pues porque dejaríamos de tener al Señor de los Milagros, al Señor de Lourdes, a la Beatita Melchorita, a la Beatita de Humay, este, a la Virgen del Chapi. En fin, sería Se terrible cerrarían porque, nuestras iglesias católicas y bueno, cristianas, evangélicas, testigos y todo lo demás. bueno, parecido ha hecho Ortega en Nicaragua, ha cerrado las iglesias, claro, no ha creado una nueva religión, porque para crear una nueva religión tiene que haber un Dios y tiene que crear un Dios. Aquí, ¿en qué Dios vamos a creer? ¿En el Dios Antauro? Ujú. No, pues. El pueblo peruano se va a resistir a eso y yo creo que es una disparatada que ha dicho este señor, seguramente fumando marihuana o algo parecido. Qué tan afecta esto al peruano, ingeniero? Porque si muchos, por ejemplo, el que le habla, teme a Dios. Mi familia teme a Dios. Entonces, si no existiera Dios, ya no hay temor a nada, pues. O sea, ya la familia se derrumba, se destruye, porque yo lo que, digamos, la disciplina, la doctrina, el lineamiento católico es respeta a tu padre, respeta a tu prójimo, ama a tu prójimo. Al no haber todo eso, ya pues mato, robo, asesino y falto el respeto a mis padres. O sea, no habría, digamos, un lineamiento cristiano, religioso, que definitivamente alimenta mucho a las familias. Así es, dejarían de haber los 10 mandamientos, dejaría de haber justamente el temor a Dios, eh, dejarían de haber todos los valores que se transmiten a través del cristianismo a nuestras familias, a nuestros hijos. eh, y eso sería terrible, porque entraríamos en un caos, en la nada, donde no habría ley, no habría orden, no habrían valores, cada uno haría lo que le da la gana, y yo creo que eso es terrible para una sociedad. Como bien dices, a Dios se le teme, a Dios se le adora y a Dios nos acompaña en los momentos difíciles. Así Y es. yo creo que lo que propone este señor es una barbaridad y yo estoy seguro que va a tener mucha fuerza en el gobierno de Sánchez si llega a la presidencia y eso sería muy malo para el Perú. Ingeniero, una última pregunta y con esto estamos terminando este bloque. Seguramente en lo sucesivo podremos seguir dialogando y conversando. Solamente algo puntual con el tema de la pesquería. Los recursos marinos hoy están de veda en su gran mayoría en todo el litoral. Yo tengo amigos empresarios que la están pasando muy, muy, muy duro. Y ellos anuncian que 2 o 3, 4 meses de repente van a estar parados porque inclusive el ministerio está prohibiendo pescar en casi todo el litoral costeño. ¿Cómo salir de esta situación, ingeniero? Bueno, lo que pasa es que yo he sido ministro de Pesquería y evidentemente sí, hay que controlar la especie para que se reproduzca, para que no hayan excesos y no falte, no llegue a un momento que falte pescado. No, no olvidemos que durante el gobierno de Velasco se pescó tanta anchoveta por Pescaperú que no hubo anchoveta por varios años, hasta el 85, 86. Entonces, eh, el recurso sí hay que protegerlo, pero por otro lado, el Estado tiene que promover, el Estado tiene que ayudar a reproducir más los peces en el mar, y eso hay tecnología para hacerlo, para este, cultivar el mar, Ujú. digamos, y también para el tema de la producción de pescado en cautiverio, como se hace en Chile, la acuicultura de salmón, por ejemplo. Chile exporta 5.000 millones de dólares de salmón al año, que es más que toda la pesca peruana junta. Entonces, eso falta y el Estado tampoco lo hace. Y por supuesto, tiene que haber un entendimiento entre los pescadores y el Estado de manera que pueda haber un equilibrio entre mantener las especies sanas que se puedan reproducir bien y tener una pesca continua todo el año. Y por otro lado, yo creo que el Estado tiene que buscar para los pequeños pescadores, cuando hay estas
estas vedas, actividades que les permitan ingresos y no estén en esta en esta situación. situación. Yo creo que el Estado ha dejado de ser un elemento promotor en la pesca y se ha dedicado simplemente a controlar con vedas, ¿no? Bien, ingeniero, yo le agradezco, muchas gracias por darnos esta cobertura, tenernos en nuestra casa televisiva. Usted es iqueño, vuelvo a repetir, es un orgullo para los iqueños tener digamos, un personaje tan reconocido a nivel mundial. Muchas gracias, ingeniero Ismael Benavides, y nos vamos a seguramente recontrar lo sucedido para seguir hablando de estos temas tan importantes. De todas maneras, muy buenas noches, Cristian. Muchas Buenas gracias. noches, ingeniero, muy amable.